Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Silencio. Bueno, en minutos nomás recibiremos una visita que nos va a explicar un poco lo que es la autoidentificación política. Y es algo que a todos ustedes que están creciendo les va a venir muy bien. Pero antes, un poco de historia. Los términos de izquierda y derecha... Los términos de izquierda y derecha se remontan a la Asamblea Nacional Constituyente de... ¿Alguien sabe de dónde? ¿Nicolás? De Venezuela. No. ¿Mauricio? Te lo debo porque no estoy en el tema. Entonces haga silencio, por favor. ¿Michelle? El de Retén y Loca. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Bueno, juicio. Surgía en la Revolución Francesa, en la que se discutía una propuesta, un artículo para la nueva Constitución que se establecía el veto absoluto del rey para las futuras leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. Los diputados que estaban a favor de esa propuesta y que suponían que el mantenimiento de un poder absoluto del monarca se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea. Y los que estaban en contra y defendían que el rey solo tenía derecho a un voto suspensivo y limitado, se situaron a la izquierda. Así, el término izquierda quedó asociado a las opciones políticas que fomentaban un cambio, mientras que el término derecha quedó relacionado con los que se oponían a dichos cambios. Desde la Revolución Francesa a la actualidad, la izquierda y la derecha... Bueno, dame el teléfono, basta. La izquierda y la derecha han tenido algunos cambios y evoluciones, pero manteniéndose siempre en esa oposición característica, donde las diferencias sociales son algo que la derecha considera que son algo natural, normal, inevitable, mientras que la izquierda persigue la igualdad social. La dicotomía que plantea izquierda y derecha siempre tuvo representantes de una forma u otra en diferentes épocas, como en pobre, rico, empleado y empleador, peón y estanciero. 5 minutos nomás. Bien, y ya recibimos en los estudios de la Uniradio, en Te Digo la Otra, a la doctora Lucía Celios. Ella es docente e investigadora del Instituto de Ciencia Política. Un gusto tenerte con nosotros, Lucía. El gusto es mío, ¿no? ¿Viniste alguna vez al Te Digo? ¿Ya sos amiga o recién te estás inaugurando hoy como amiga de Te Digo la Otra? Siempre por teléfono. Es verdad. Sí, no, pero alguna vez, pero no, el estudio está genial. Igual debes haber sido docente de todos los que estamos acá, creo. Sí, creo que sí. Sí. Un bajón, así que no, pero bueno, ya sos como amiga. Yo soy como amiga de Te Digo la Otra. Lucía, yo quiero saber si soy de izquierda o de derecha. ¿En qué me baso? ¿En qué me fijo? Depende, ¿no? Depende, yo qué sé. Psicoanálisis político. Psicoanálisis político. Rama que no estudiamos, ¿no? Que podríamos estudiar, es un desafío. Pero si sos de izquierda o de derecha en Uruguay, si sos de izquierda o de derecha en general, si sos de izquierda o de derecha hace 200 años o si sos de izquierda o de derecha yo quiero saber bajo la Guerra Fría. Hoy, acá en Uruguay, en este contexto mío más inmediato, ¿soy de izquierda o de derecha? Bueno, se supone que si vos, para saber eso, tenés que saber qué preferís, qué orientaciones de política tenés. Sí, un poco lo que se sabe de nuestro país es que la izquierda está más asociada a cuestiones pro Estado, ¿no? Si vos tenés una preferencia de que querés políticas públicas en manos estatales o si preferirías que esas actividades estuvieran en manos privadas, esa fue como la dicotomía más clásica y tradicional en Uruguay sobre izquierda y derecha, términos sustantivos, ¿no? Como decía en la presentación, también estaba el tema de igualdad y libertad, pero nunca salía muy como un aspecto muy relevante para nuestra política local, ¿no? Así que bueno, esa podía ser dentro de Uruguay una primera respuesta para ir avanzando en esta cuestión que en realidad como creo que quedó bastante claro en la presentación, son cajas que se van redefiniendo en el tiempo, ¿no? Que uno no puede ponerlas como estancas para siempre. Cuando estaban votando en la Asamblea francesa, en realidad la dicotomía era liberal-conservador, y en la Guerra Fría era comunista versus no comunista, y después a los 90 tenía esta impronta más de igualdad y de libertad, que esto lo va a proponer un montón de gente y se va a observar para el mundo entero. Y hoy en día aparecen un montón de estudios donde vos tenés, bueno, en realidad ya no sirve mucho la dicotomía izquierda-derecha como preferencias por la igualdad ante la libertad, ¿tá? Esto tenía que ver con
la libertad como planteo liberal y la igualdad como planteo socialista, ¿no? Sí, en Estados Unidos la gente capaz que, estamos hablando de los lugares comunes, ¿no? La gente no comía tan bien, pero era muy libre y decía lo que quería, y en la Unión Soviética las escuelas estaban buenísimas, los hospitales también, pero no podías expresar. Claro, entonces ese es como un coletazo histórico, ¿no? Digamos, y que las sociedades se estructuran también políticamente con cierta dependencia del pasado reciente. Pero bueno, ahora cuando vos mirás en América Latina los trabajos, ¿qué significa izquierda-derecha? Aparece que en un país significa una cosa, en otro país aparece otra, entonces la gente dice, bueno, esto ya no sirve más para diferenciarse, porque no hay como una categoría común que vos puedas decir, estoy en Ecuador y soy de izquierda porque tengo una orientación de políticas, tal o cual. Capaz que soy de izquierda porque apoyo a Correa. Pero sí, entonces ya no va por una orientación de política, por valores que hayan atrás, sino como un reflejo de competencia político-partidaria de candidatos de disputa, ¿no? De arenas de disputa, de conflicto dentro de la política local. Y la academia tampoco llega a un acuerdo, ¿no? La academia no llega a un acuerdo, entonces tenés quienes dicen que no significa nada o que no significa algo en concreto. Muchas veces esto además se suele medir por encuestas y entonces tenés ese problema de que hay muchísima gente que no se identifica de izquierda y derecha. En Brasil en el 2009 había un 60% de gente que no se sabía identificar en el eje, según un proyecto que estuvimos analizando hace poco, un proyecto comparado. Pero Uruguay tiene niveles muy bajos de no respuesta, parecidos a la Europa mediterránea, digamos. En eso hay solamente un 14% de no respuesta en el eje izquierda-derecha. Por lo tanto, algo tiene que significar. Cuando vos analizás hoy en día, no parece que se distinguiera tanto la opinión pública por preferencias de política, y es un poco lo que estuvimos viendo en el Congreso, que preparamos una ponencia con Oscar y Eduardo Botinelli sobre este tema. Y ahí vemos que los factores de preferencia de política se dispersan o se diluyen ante la preferencia por ciertos candidatos. O sea, la creencia de que un candidato te va a representar mejor, en realidad le quita peso a el predictor de preferencias de política. O sea, dicho de una manera, si vos sos de izquierda y derecha, parecería ser, aunque esto habría que chequearlo e investigarlo un poco más a fondo, producto de quién vos votás. Y no porque vos tengas una concepción del mundo preestablecida, votes a esa persona porque tiene esas ideas. Entonces eso sería un poquito preocupante. Caudillismo, es que es una forma... Y liderazgos, ¿no? O una disputa en un terreno que se va desideologizando en términos de orientación de políticas, que eso sería un poco... Bueno, eso te quería preguntar, ¿no? Porque saliendo del enfrentamiento entre dos ideologías, entre la izquierda y la derecha, hoy parecería que el enfrentamiento está entre ideologías y gestión, que es a otro nivel. ¿No explicaría un poco esa falta de acercamiento a una ideología concreta por parte de la ciudadanía, el hecho justamente de que se esté enfrentando con esa idea de gestión que es lo opuesto a la ideología? Que se dice opuesto a la ideología. Bueno, claro, porque además yo creo que la evolución política uruguaya se fue transformando de vallismo y esterrerismo a izquierda y derecha con la inclusión del Frente Amplio. Y el Frente Amplio, esto ya más a un terreno de opinión, pero al asumir gobierno tuvo que dejar muchas de sus propuestas programáticas más duras o clásicas desde la izquierda, y eso hace un poco lo que vos planteabas, se va disolviendo el contenido de la orientación de política y se vuelve, en esto sí, que también nos salía en el estudio y Botinelli, Oscar lo planteaba muy bien en el Congreso, se vuelve un tema más cultural, más de pertenencias, más de, si se quiere, y ahí ya se engancha más con otros trabajos, más de tipo generacional. Vos a ciertas personas, más bien de cerca de los 60, es muy difícil para esas personas hacerlos ver se sienten de izquierda más allá de lo que haga el Frente Amplio y siguen manteniendo ciertas posturas ideológicas sin que la gestión parezca pesar en eso. Para
un poco más jóvenes, y ustedes capaz más todavía, es muy difícil ver que el frente esté representando posturas temáticas puramente de izquierda y la oposición lo esté haciendo. De hecho, tenemos hace 3 campañas que los contenidos de campaña son basados en candidatos, ¿no? Digamos, desde aquella campaña del 2000, de Mujica contra contra la calle Padre. La calle Vieja Herrera. La calle Padre Herrera. Que ahí sí aquello de las políticas sociales había salido como un tema de disputa, que se habían centrado mucho en la motosierra para cortar las políticas. Después no hemos oído hablar mucho de esto y se ha basado mucho en tecnicismos. Entonces también creo que eso ha llevado a cierta disolución. Entonces decía Oscar, es algo como cultural. Sí, hay algo de eso, hay algo cultural y hay algo de una ya más que ideológico, como de identificación partidaria detrás de las posturas ideológicas. Entonces, hoy día, para un joven, ¿qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha? ¿Estar a favor de la nueva agenda de derechos es ser de izquierda? Bueno, Bobbio en el 90 te hubiera dicho, eso no es ser de izquierda, ¿sí? Eso es ser súper liberal. Claro. Entonces, creo que es un eje que en realidad te distingue en una disputa política, pero que los contenidos se están definiendo o redefiniendo en función de que la izquierda asciende y se diluye. Tú mencionabas ahí en esta opinión que mencionabas, digamos, el tema de las generaciones, ¿verdad? Y los cambios que hay en las visiones, digamos, de lo que es la derecha y lo que es la izquierda, para distintas generaciones. ¿Cómo se dan ese vínculo, digamos? ¿De qué forma se van redefiniendo la izquierda y la derecha en esas generaciones? Mira, según lo que hemos visto, pasa en Uruguay, también pasa en Chile, esto con bastante notoriedad, ¿no? Como resultado tenés que en Chile y Uruguay las generaciones que transitan y se socializan durante las dictaduras tienen una identificación con la izquierda, se dicen de izquierda, están más comprometidos. En Chile, sobre todo aquellos que participaron en el 89 en el plebiscito, ¿no? Esa generación está muy embanderada con esa postura ideológica y se disuelve. Esa es la fuerza de esa relación conforme pasan otras generaciones, pero como mostró también la tesis de Santi Soto que hizo sobre esto, él decía hay patrones más de tipo de valores políticos que también tienen estas generaciones que no los tienen otras. ¿Tá? Y esto porque pasa, cuál es como el mecanismo causal que está por detrás de todo esto. Eso sí que viene a lo que vos planteabas al principio y iba a la psicología política. Cuando vos te socializás en tu casa, ¿no? Y ahí asumís ciertos valores, y aquí estaban todas las tesis y las transmisiones familiares del voto o de las posturas ideológicas, tenés cierta sensibilidad, pero hay una socialización, que es una socialización tardía, que sea entre los 15 y los 23 años, 24, que es cuando es la más fuerte, y si vos transitas circunstancias muy específicas, vos junto con todos la gente que nació más o menos en esa época, puede haber un impacto grande que se transforme en algo generacional. ¿Y qué quiere decir en algo generacional? Que va a tener un conjunto de valores, va a ser de izquierda más allá de que pase lo que pase. Se ve mucho, ahí andan algunos WhatsApp por ahí con unos videos que gente del frente, bien veterana, defendiendo el frente, con gente más joven, cuestionándolo, y los niveles de cuestionamiento que los mayores sienten es como personal. Eso tiene más que ver con una construcción psicológica del tipo político, ¿no? Del ser político, que de las circunstancias específicas. Hablábamos de campañas desideologizadas. El no a la baja, ¿no hay ahí un elemento ideológico? El no a la baja tiene un elemento ideológico, pero para mi gusto es de los elementos ideológicos que pueden marcar generacionalmente.
¿sí? Porque en realidad, a ver, en esta, para poderlo entender como izquierda-derecha, digamos, No la Baja hace a un tema de justicia y de defensa de los derechos de los más jóvenes, ¿sí? de estar contra la represión. Eso han sido sí valores muy queribles por la izquierda, sobre todo las izquierdas latinoamericanas que vivieron las dictaduras, pero este caso en particular fue bandera de una generación nueva, ¿no? Entonces, eso si tiene continuidad en el tiempo o si tuvo un alcance realmente importante para todos los que participaron y para todos los que votaron, puede convertirse en una marca generacional que resignifique la izquierda y derecha en Uruguay. Ahora, el tema es, y esto sí lo hemos charlado y no me gano amigos con esto, No la Baja fue re importante, realmente importante y admirable, inesperado, admirable, pero cuando uno lo estudia, en realidad, a nivel global, el No la Baja gana porque el Frente Amplio se adhiere al movimiento. Claro. Entonces el No la Baja va a ser una marca generacional de izquierda y derecha a nivel del colectivo de los jóvenes en este país, o es de los jóvenes universitarios que llevaron adelante esto, que ojo, van a ser las élites como fueron los del 96 con las ocupaciones de los liceos. No, pero eso no quiere decir que todos los jóvenes hayan tomado. Pero no, que sea generacional. Claro, o sea, que sea generacional es un signo de interrogación. ¿Está? En principio podría serlo, como no. Pero sí que fue bastante partidario, ¿querés decir? No, pero porque después finalmente el voto termina, si vos controlás por voto al partido, sí, termina siendo, terminás comprobando de que, como en todos los plebiscitos, si los partidos se ensobran, sale ganando. O sea, yo no digo que no haya sido un movimiento exitoso, lo fue, porque hizo que el frente reaccionara para poder ensobrar, ¿sí? Pero no sé si movió realmente a todos los jóvenes del país detrás de esas filas. De hecho, si vos controlás la intención de voto al plebiscito por edad, desaparece si lo controlas por partido. Claro. O sea que los votantes frente amplistas jóvenes votaron, ¿sí? Pero los jóvenes de otros partidos no votaron. Y ahí tenés el tema también del plebiscito por la ley de caducidad, ¿no? Como otras generaciones no supieron hacer de ese tema, o no pudieron hacer de ese tema un tema general. Exacto. Ahí tenés ese ejemplo está muy bueno y de hecho, a diferencia de Chile, que sí lo hicieron generacional, por ejemplo, al tema del plebiscito de la reforma constitucional del 89, ¿sí? El voto verde, aquí después todos los intentos de fallidos sobre la temática no lograron salir de un coto reducido, digamos, no lograron tener el apoyo mayoritario de la población. Entonces, Lucía, y con respecto, por ejemplo, a la situación de la izquierda-derecha hoy en Uruguay, ¿no? El eje que tú mencionabas, si tuvieras que decir cómo es el uruguayo medio, digamos. Yo había visto algunos gráficos y como que en general la gente en Uruguay tiende a ubicarse más tirado del centro, digamos entre el 4 y el 6 más o menos es donde se ubica la mayoría de la población. ¿Qué implica en realidad ese número, esa cifra de 4, 5, 6, que es donde se ubica la mayoría de los uruguayos? ¿Cómo se supone que piensa en líneas generales ese tipo de uruguayo que se ubica ahí? Tiene posturas, pero no para tanto, digamos, sería, ¿no? Entonces, tiene preferencia, algunas empresas públicas que estén hacia el mercado, que estén más orientadas al mercado, pero otras que sean estatales. Digamos, es como un poquito, esa sería la respuesta. Ahora, ¿No es una postura conservadora también esa? ¿Estar en el centro? Sí. De hecho, cuando hay varios acercamientos a esto, pero muchas veces el centro se ve esto, sobre todo en la teoría de proximidad, porque nosotros cuando hablamos de esto y de la competencia política siempre pensamos en uno que se llama Anthony Downs, que dijo, bueno, depende de dónde vos te ubiques, si te ubicas más al centro vas a conseguir la mayoría de los votos, porque la mayor parte de la gente se ubica en el centro, ¿tá? Pero también hay quien dice, no, el centro es el punto neutro,
Y vos de allí tenés preferencias más hacia la derecha, más hacia la izquierda, por lo tanto vas a orientarte más hacia quien te ofrezca la política en la que vos estás predispuesto a ir. ¿Tá? Entonces, ¿cómo son los de centro? Bien, te puedo decir eso, ni más ni menos, pero en realidad es una posición bastante neutra. Conservador, no sé si es conservador la palabra, yo creo que conservador y liberal pero corta claro, el eje de izquierda y derecha. Porque vos tenés, por ejemplo, aunque cada vez menos, creo yo, ¿no? Y esto también tiene que ver un poco con la religión y la política, que cada vez más, la incidencia de grupos religiosos tienen que ver en la política y se empiezan a asociar a ciertos partidos. Hasta no hace muchos años vos tenías en las élites políticas uruguayas gente de izquierda súper conservadora en términos de derechos de las mujeres, en términos de derechos de homosexuales, en términos de el aborto, en términos de todo, y también lo tenía, es el caso contrario, en el Partido Colorado. Valle, por ejemplo, Jorge Valle, ¿no? Era liberal en un montón de cuestiones y aceptaba, la despenalización de la marihuana era una de las cosas que él decía que estaba de acuerdo, pero era políticamente de derecha. Creo que el eje conservador-liberal cada vez se parecería solaparse más al de izquierda y derecha, pero progresivamente, todavía no es exactamente lo mismo. Y a nivel regional tenés gobiernos como el de Rafael Correa u otro, Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia, que también se muestran conservadores en todo lo que tiene que ver con esa agenda moderna. Exacto. Pero y nadie puede cuestionar sus otros áreas. La izquierda más tradicional era conservadora. De hecho, la revolución cubana. La revolución cubana. Se decía que los partidos más tradicionales de izquierda en Uruguay, si vos eras homosexual te echaban, ¿no? O sea, no, yo esto cuando en los 90, digamos. No sé cuánto de cierto tiene o no, pero había como ciertas resistencias. Cuando la Juventud Socialista en los 90, 95 estaba discutiendo estos temas de el aborto, había posturas muy claras y mayoritarias que era siempre y cuando el varón lo autorice. Y no ha pasado, pasaron 20 años, un poco bastante, ¿no? De tiempo con eso. Pero ha habido un progreso en esas cosas y empezaron como a incluirse. Entonces vos me decías, el tema de no a la baja. Sí, está bien, puede ser una de las cosas que podemos ver en el futuro como incluida en el eje izquierda-derecha. Ese tipo de temas. Pero por ahora lo que aparece, tomando como más fuerza, es agenda de derechos versus conservador. Un poco también en las élites aparece eso y es bien interesante. A nivel internacional pienso en Donald Trump, ¿no? Desde acá se lo ve como una persona de ultraderecha, basándonos en ese eje, pero si uno lo lleva a la economía, quizás Donald Trump esté más a la izquierda que Hillary Clinton. Y sí es proteccionista. Intenta. ¿Y desde acá qué decimos? ¿Qué es Trump? Y ¿es un facho o un revolucionario? Ahí creo que escapa, un compañero. Ahí creo que todos lo se asocia con la derecha, pero no es el Tea Party, Donald Trump. Donald Trump fue un líder populista y los populismos no tienen ideologías muy claras. Sí, Perón era todo y nada. Estaba ese verso que dice que le atribuyen a Perón que hay que tomar el poder, es como el violín, el poder se toma con la izquierda y se toca con la derecha, ¿no? Ese es un poco entonces lo que pasa con los líderes de esas características es que son muy peligrosos en sí mismos, porque vos no los podés encasillar, por lo tanto no podés prever una orientación de sus acciones. Y cuando vos no podés prever una orientación de esas acciones y los apoyos están basados en los carismas, corremos riesgos. Y sobre todo cuando esos líderes tienen los botones rojos que hacen que el mundo puede explotar, ¿no? Ese es como pero sí, de izquierda y derecha a mí me parece que no lo puedes encasillar. Sí, y a nivel internacional tengo dos preguntas más, que es Putin, por ejemplo, ¿cómo lo vemos, no? Y la cuestión China también, ¿no? Que es un régimen que uno diría es comunista, pero que presenta en materia económica, es difícil decir que es un régimen de izquierda en la economía. ¿Cómo analizás
esos dos casos? Sí, es como tratar de analizar la perestroika, ¿no? Digamos, es como el mismo caso. De hecho, lo que pasa en Rusia, que es lo que he leído un poco más, que en el caso de China, pero tiene todos los peores vicios de la derecha, de lo que se cuestionó sobre la derecha durante muchísimos años, ¿no? La corrupción, el autoritarismo, un montón de cosas que chocan contra la idea de izquierda pensada desde un latinoamericano. Y en materia económica tampoco tiene ningún tipo de sustento para hacer para poderlo, no es proteccionista, tiene para encasillarlo de izquierda, y tampoco en libertad e igualdad tampoco parecería funcionar, y tampoco en orientación de mercado o Estado, así que es también son dos casos completamente distintos, pero me parece que esto lo podemos más bien como conversar entre todos un poco, para no solamente yo, porque es muy complicado ese tema, y son temas que de los que nada, lo he leído, lo mismo que más o menos habrán leído ustedes sobre esto, pero no. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿Es de izquierda o es de derecha? ¿Y sirve o no sirve en el mundo? Y también, sin irnos más lejos, Podemos, en España, o la realidad en Francia, ¿qué son esos nuevos movimientos? ¿Qué reflejan? ¿Son de izquierda? ¿Y en qué sentido son de izquierda? Quieren un capitalismo humano también, ¿no? Bueno, pero se supone que en realidad reivindican algunas banderas de la socialdemocracia de los 80, si se quiere, que siempre estuvieron asociadas a la izquierda, aunque ellos mismos no se hacen cargo como del eje izquierda-derecha. En el caso de Podemos, por ejemplo, habla de arriba-abajo. Uh-huh. No le gusta hablar de izquierda-derecha. El sistema. Claro, como ahí va el establishment, la casta y la gente común. Como que plantean otra dicotomía, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, entonces si nosotros pensamos que el mundo es así y que en Uruguay se parecería estar considerando algo como izquierda-derecha más a la disputa entre las familias ideológicas, ¿no? Más en el terreno político, yo pienso dos cosas. O el eje puede sí que esté dejando de funcionar, o porque se está resignificando y estamos en un momento de resignificación de esos espacios. Porque el tema, o creo que lo interesante del tema es ¿por qué, si no significa nada, la gente se ubica y ubica los partidos ahí? Claro. Entonces, solamente un constructo conceptual, pero nosotros capaz que nos gusta y somos un colgado de esto, lo contestamos. Mientras las palabras se usan es porque algo quieren decir. Exacto. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.